Escuchas W Conquista. W Conquista. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a abrir la Biblia, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Bueno, hay como una secuencia que he venido trayendo de unos temas que venían tratando aquí los sábados. Diríamos que esta es la continuación, o prácticamente como el final de tratar esta vida de este hombre llamado Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Ya les había hablado en temas anteriores que Saúl, en el capítulo 9, fue un hombre escogido por Dios. Dios escoge a Saúl, Dios lo bendice, Dios le dice: Saúl, quiero bendecirte, quiero que prosperes, quiero darte lo excelente, lo mejor, lo codiciable. Y pone sus manos sobre él, le unge, vierte aceite sobre su cabeza, y luego Saúl se pierde. Luego Saúl, teniendo todo ese kit de bendición, no lo aprovecha y se convierte en todo lo contrario. Se convierte en una persona prácticamente fría, distante, en una persona inclusive grosera con Dios, pecador, se va en contra de Dios, y Saúl comienza a hacer cosas que no debiera de hacer. Yo sí quiero que usted y yo analicemos eso, porque le quiero decir que el día que usted recibió a Cristo Jesús, el día que usted conoció a Dios, el día que usted llegó a una reunión, el día que usted le dijo al Señor Jesús: entra a mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, ese día Dios comenzó un proceso en su vida, y ese día usted recibió un kit de bendición. Dios desde ese momento le ha querido bendecir de tal manera, de tal forma que usted ni siquiera, yo creo que se imagina, ni siquiera de pronto se imagina todo lo que Dios quiere para usted, porque de verdad Dios quiere bendecir a sus hijos. Una de las formas de manifestar su amor y su misericordia es bendiciendo a los que creen en Él y a los que le siguen a Él. Y eso es claro. Pero esto es un proceso, esto es un comienzo. Esto no es de la noche a la mañana, esto no es tronando dedos, esto no es magia. No, es un proceso de ser tratado, es un proceso de que la palabra de Dios me va llevando a crecer, a madurar, a mejorar, a cambiar, a ser diferente. Esto no es fácil, y por eso lo bonito de eso es que usted se deje llevar. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo, como Saúl, no me dejo llevar. El problema es que cuando Saúl pierdo de vista al Señor, entonces dejo de venir, ya no vengo, ya no oro, ya no busco a Dios. Y usted sabe que a usted le hace bien. Usted sabe que viene a una reunión como esta, usted se siente bien, Dios le habla. Usted sabe que hay muchas cosas bonitas pasan en su vida, pero a los 8 días siguientes, no sé por qué es tan difícil disponerse otra vez para venir. Y entonces uno ve gente que son como luces de Navidad, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Esos son los Saúles, esos Saúles que no entienden. Dios quiere bendecir, Dios quiere traer bendición a mi vida, pero tiene que haber persistencia, disciplina. Entonces, mire, y cuando eso pasa, cuando mi corazón se pone frío, cuando mi corazón se llena de dureza, de incredulidad, de frialdad, es difícil acercarse a Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueño, ni por unir, ni por profetas. Aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? Saúl buscó a Dios, trató de buscarlo después de haber hecho unas desfachateces, la cosa más tremenda. Había pecado de verdad, había hecho cosas terribles. Y yo les quiero decir que en la vida cristiana, para yo escuchar a Dios hay que tener un nivel. Para yo escuchar la voz de Dios, yo tengo que estar dispuesto, yo tengo que meterme en ese proceso de acercarme,
de tomar mi corazón y desarmar mi corazón. Dios no le responde a nadie que no tiene disposición. Y eso es lo que ocurrió precisamente a la vida de Saúl. Saúl entonces estaba como endurecido. Dios no le responde, porque ese hijo no se había comportado como hijo. Ese hombre no estaba practicando lo que la Biblia me enseña. Y ese es el problema, que uno ve muchos hijos de Dios que han recibido a Cristo, que tienen las bendiciones, pero las promesas no se cumplen. Y pasan los años, y pasan los tiempos, y su vida no es esa transformación, ese fruto de ver los milagros de Dios en su vida. Es todo lo contrario. Y la razón es solo una: el corazón. ¿Cómo está mi corazón? Un corazón encallecido, endurecido, un corazón frío, un corazón lleno de razón, de lógica, de ira, un corazón, una persona que hace lo que quiere y no se deja llevar por Dios. Entonces es muy berraco así. Yo tengo que dejarme llevar por Dios. Él es Dios, yo soy su hijo. La gente se jacta de decir: yo soy hijo de Dios. ¿Quiere que le diga? Usted es hijo de Dios cuando hace lo que Dios le dice. Punto. Por eso cuando el Señor, el discípulo aquel le dice: enséñame a orar, adivinen lo que le dice el Señor Jesucristo. Cuando ores, ora así: Padre nuestro. Él es su papá, usted es su hijo. ¿Usted es hijo de Dios? A ver, dígame usted qué hace como hijo de Dios. Pero el amante hijo de Dios sigue robando, sigue metiendo, sigue atracando, sigue adulterando, sigue haciendo muchas cosas. Entonces, ¿quién no responde? Dios no la va con esas actitudes. Si yo soy hijo de Dios, demuéstrelo. Demuéstreme que usted es un hijo de Dios. Demuéstreme que usted cree en Dios y sigue su palabra, que conoce a Dios, que le ama. Vean, a la gente le encanta esa chapita: yo soy hijo de Dios. Pero es que el ser hijo de Dios corresponde no a una chapa, no a un título, no a poner un pescado en el carro, no a colgarse un crucifijo en el cuello, sino a vivir como hijo de Dios. No a maldecir, a comenzar a hablar con sabiduría, con amor, con cariño, a bendecir todos los días del día, todos los días dele gracias a Dios. Pero no lo hacemos y nos volvemos malagradecidos y responsables con Dios. Entonces la pregunta que yo quiero que usted se haga es: ¿por qué cree usted que es hijo de Dios? ¿Usted qué hace para demostrar que usted es hijo de Dios? Por ahí hay un dicho que dice que hijo de tigre sale pintado. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? El que es hijo de Dios, las obras de mi Padre hace. Las obras de Dios hace. Eso dice la Biblia. Las obras del Señor hago. ¿Qué obras del Señor yo hago? Si sigo con mi corazón lleno de ira contra el vecino del frente, cada vez que lo veo me cae mal, y si me da papaya le quiero dar un puñetazo en la cabeza. En vez de, y la Biblia dice: amaos los unos a los otros, pero usted no está amando, usted está odiando. Es que me cae como patada al hígado, es que la veo y me daña el almuerzo. Entonces, ¿soy hijo de Dios? ¿Cuáles son las obras de los hijos de Dios? Ser hijo de Dios implica actuar como hijo de Dios. Les repito, no es una chapa, no es un rezo, no es una religiosidad, es un estilo de vida, es una forma de ser. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios en este punto? De eso se trata. Dios quiere sanarme, pero la sanidad a mi vida llega cuando yo me dejo moldear en las manos de mi alfarero, cuando yo soy ese barro que deja ser tratado por Dios, y Dios me quiere tratar. Y lo primero que quiere tratar es mi vida, y lo primero que quiere tratar es mi orgullo, porque somos orgullosos a morir. Y hay matrimonios que no están bien por orgullo, porque esa señora no da el brazo a torcer, y el marido menos, y un par de arrogantes durmiendo juntos. Cuando usted cambie, yo cambio. Cuando usted haga lo que tenga que hacer, yo lo hago. ¿Así actúa Dios?
Jesús colgado en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dijo Jesús. ¿Qué clase de hijo de Dios soy? Y por eso es que hay muchas oraciones que se quedan en el techo. Y por eso a muchos les pasa como a Saúl, que llegan a orar y adivinen qué, Dios no contesta. No, pero es que Dios no escucha, yo no sé, Dios es grosero, Dios a mí no me escucha, Dios no hace lo que yo quiero que haga. Revisemos mi estilo de vida, revisemos qué clase de hijo de Dios yo soy. ¿Usted está glorificando a Dios en su estilo de vida? Son las preguntas que usted tiene que hacerse. Le repito, perdóneme, pero tenemos por herencia, por cultura, por tradición, somos religiosos y creemos que por ir y sentarnos y escuchar un sermón somos hijos de Dios. Pues no, no es escuchar un sermón, es aplicar el sermón, es hacer lo que Dios me enseña, es aplicar eso que la palabra de Dios me dice. Y por eso, cuando uno ingresa a la cruzada, hay una cosa que a uno le cuesta, y yo no sé si a usted también, o algunos no lo han hecho todavía, pero cuando llega uno y comienzan a decirle, yo me acuerdo que mi primer redil, y en el primer redil a mí me dijeron que yo tenía que honrar a mi papá y a mi mamá, y honrar a mi mamá no era difícil, pero honrar a mi papá, que no lo conocía, que nunca había estado en mi vida, que cada vez que se me venía mi papá a la cabeza, se me venía un madrazo a la cabeza. ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que llegar a la casa y hacer lo que supuestamente un hijo de Dios tiene que hacer, honrar a papá y mamá? Eso es complejo. Demuestre que es hijo de Dios. Actos de transformación, actos de misericordia. El hijo de Dios es una persona transformada en su estilo de ser, en su estilo de vivir. Y por eso muchos cristianos, las oraciones se quedan aquí en el techo, no pasan. Se encuentran no con la cara de Dios, con la espalda de Dios. Pero cuando yo busco a Dios, cuando yo agrado a Dios, es fascinante. ¿Qué sucedió con Saúl? Y aquí es donde viene una cosa interesante. Imagínense, como Saúl no encontró respuesta de Dios, entonces miren lo que sucedió en el versículo 7. ¿Qué sucedió en el versículo 7? A ver, Diana, usted, léalo duro, fuerte, claro, usted que habla duro. Versículo 7. Estoy en primera de Samuel 28. Antiguo Testamento. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Sus criados le respondieron: y aquí hay una mujer en el entorno que tiene espíritu de adivinación. Ok, aquí es donde viene lo interesante. El ser humano necesita respuestas. Aquí es donde viene, hay una necesidad del ser humano que lo llena o por el lado de Dios o por el otro lado. Entonces la gente se llena de eso. Manifiesta está una realidad. El hombre necesita ser guiado. Manifiesta está la necesidad del ser humano. El ser humano necesita escuchar la voz de Dios y necesita atender la voz de Dios. Y cuando Dios no le responde, pues busca una bruja. Ahí me da risa porque es que los soldados sabían dónde estaba la bruja, como que ya habían ido. O sea, como que eran clientes. Eso es lo que ocurre muchas veces. Y eso es lo que hacen muchos seres humanos. Los seres humanos, cuando no encuentran la respuesta en Dios, entonces buscan otra forma de que esa respuesta llegue. Y es un error. Y el consejo que le voy a dar es lo siguiente. Tal vez Dios no le haya respondido. Y Dios no le ha respondido porque definitivamente de pronto yo no me comparto, no he comportado como tengo que comportarme, no he hecho lo que tengo que hacer, he actuado mal, me he equivocado, he vivido el camino de Saúl, pero cuando hay arrepentimiento, Dios me vuelve y me escucha. Y por eso yo no debo de desistir. Pero Saúl comenzó a buscar una bruja
Y así hay muchos hijos de Dios que comienzan en su afán a buscar quién les dé un consejo, quién les dé una orientación. Y muchas veces ahí, como dice por allá el dicho, en vez de mejorar, todo lo contrario, desmejoro, tropiezo, caigo, me enredo, porque comienzo a escuchar una voz no autorizada, una bruja. Le repito, el ser humano es ese. El ser humano le gusta eso. Es más, imagínense que se han inventado cultos por allá donde le profetizan al oído a la gente. Imagínense, cosa tan berraca, cuando eso no existe en la Biblia. Pero eso es una invención llenando la necesidad de una persona. No es bíblico, no es doctrinal, no es de palabra de Dios. Jamás lo es. Que me lo muestren en la Biblia. Dios tiene una respuesta para mí. ¿Sabe cuándo está la respuesta para Dios? Cuando hay un proceso, cuando yo le busco y le busco y le busco y hay una disposición constante de mí. Yo todos los días busco el rostro de Dios. Todos los días, Señor, háblame, háblame. Y eso es un clave y eso es importante. Es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Vamos a 1 Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13. Del versículo 7 en adelante. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Entonces Samuel le dijo: Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y sigan versículo siguiente: mas no lo hará. El siguiente versículo lo dice: mas no lo hará. ¿A qué me quiero referir? La gente se desespera. ¿Sabe? Saúl se desesperó. El plazo eran 7 días. Samuel no llegaba. ¿A qué estaba esperando Samuel? Saúl estaba esperando a Samuel para que lo bendijera. El pueblo no comenzaba la batalla hasta que el sacerdote no le daba la bendición. Y eso sucede todavía. Clave, ¿no? Importante. La bendición de ese líder. La bendición sacerdotal. Hágale, mijo. Hágale por el negocio. Hágale. Dios le va a bendecir. Pero la gente se desespera. La gente se desespera y comienza a tomar decisiones a discreción propia. No es que de aquí a que el líder me diga si estamos o no estamos. El negocio es ya y me están haciendo una buena rebaja. Y si no lo hago allá, entonces pierdo la rebaja. Y la gente actúa locamente. Y la gente hace cosas a la ligera. Y somos irresponsables en eso. ¿Por qué Dios no me responde? Porque no tengo en cuenta a Dios. Porque no he metido a Dios en mi agenda y en mi prioridad. Porque Dios no es parte de las decisiones que yo tomo. Dios es un comodín, es una frase. Dios bendíceme. Eso es como cuando el sicario va y a un sicario lo contratan para matar a alguien. ¿Y sabe qué hace el sicario? Le echa agua bendita al revólver y le dice: Señor, y que el pepazo se haga en toda la cabeza y que se muera de una. Y lo hace. Los narcotraficantes en sus fincas, en sus haciendas, tenían una virgen delante de ellos. Iglesias, tenían de todo. Muchas veces nosotros somos así. Actuamos de manera religiosa. Dios no es el Señor de mi vida. Si Dios fuera el Señor de mi vida, yo haría lo que Él me dice. Y muchas veces el Señor me va a decir sí, y otras veces me va a decir no. Y no también es respuesta. Y cuando Él me dice todavía no, yo espero.
no me gusta, no estoy de acuerdo, pienso que no es el momento, pero Dios lo sabe. Y ese es el problema mío. Y la Biblia habla por lo menos de que llegó Pedro había pasado toda la noche pescando, no había pescado nada, Pedro era un especialista de la pesca, pero llega el Señor Jesús y le dice, ponga para adentro. Pedro le dice, pero Señor, no es el tiempo, no es la hora, no es el momento, usted es un pastor bajado a la montaña con espejo, usted no sabe de eso. Pero el Señor le dice, ponga más adentro. Y Él lo hace. Y eso es algo que cuando yo llegue al cielo, yo quiero que el Señor me muestre en película, ver remando a Pedro y lo que pensaba. Yo me imagino a Pedro pensando, yo no sé qué estoy haciendo, yo porque estoy siguiendo a este loco. ¿Quién es este Jesús? Este parecido. ¿Yo qué estoy haciendo? Pero cuando llega y lanza la red y la red se llena de peces, vuelve a la orilla y se arrodilla y le dice, perdóname porque soy hombre pecador. Y eso es lo que ocurre. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es la incredulidad. Somos personas levantadas bajo estadísticas numéricas. Somos demasiado incrédulos, razonadores, somos lógicos. No creemos el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe muchas veces no es el que yo hablo, pero por eso, soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, el lenguaje de fe es el que yo hablo. ¿O de dónde viene que una ramera como Rahab, que existía en Jericó, le creyó a Dios? Dios toma a esa mujer y la única que sobrevive en Jericó es esa mujer. Y esa mujer se convierte, después de que el pueblo de Dios llega, cambia de oficio, ya no es ramera, ya dejó el burdel y ahora se convierte en una señora de casa. Y lo más tenaz de todo, Rahab de ramera aparece en la galería de la fe al lado de Abraham, de Moisés, esa bendita señora. Porque esa es la fe. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero cuando escucha la voz de Dios, y la única que escuchó la voz de Dios, todo Jericó lo sabía, todo Jericó sabía, venía Israel, Dios había abierto el mar y todo lo demás, pero la única que creyó fue esta señora, y la única que vivió fue esta. Y váyase a Hebreos capítulo 11, ahí está la señora, al lado de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de los grandes, porque creyó. ¿Cuál es nuestro problema? No creemos. No creemos al Samuel. No creemos. Somos muy llevados de nuestro parecer. Nos desesperamos. No hacemos lo que debemos de hacer. Y nos desorientamos y perdemos el orden. ¿Sabe Dios qué quiere hacer? Dios quiere que yo me convierta, pero que sea ese verdadero hijo que debo de ser. Pero lastimosamente hay muchos hijos de Dios buscando adivinos, la adivina del don. Y por eso muchos hijos de Dios, el lenguaje ni siquiera es el de un hijo de Dios. Hay hijos de Dios que hablan así, hablan de la buena suerte. Ay no, ojalá hoy tenga suerte, ¿no? Un hijo de Dios ya no habla así. Dios está conmigo, yo soy bendito. Y donde voy tengo la bendición. Y Dios está conmigo. Esto no es de suerte. Esto es de estar en comunión con Dios y de ser el hijo de Dios y de actuar como el hijo de Dios. Pero cuando yo actúo y hago lo contrario, cuando yo tengo mi guardado, cuando yo tengo mi torcido, cuando yo sé que en mi vida hay muchas cosas que todavía no son las que deben de glorificar a Dios. Mi vida es un caos, es un desorden. Eso pasa. Miren lo que dice la escritura. Versículo 8. El versículo 8. A ver, Alejita, léalo por favor duro. Primera de Samuel 28, 8.
Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dije. Ok. Dice la Biblia, y se disfrazó Saúl. Los disfraces, la gente se disfraza. Para buscar al adivino, se disfrazó Saúl. Usted y yo, hoy en la sociedad en la cual vivimos hay muchos disfraces. La gente se disfraza de... Un disfraz es para aparentar algo que no es. ¿Está claro? Un disfraz es algo que hace que usted no muestre lo que en esencia es. Hay muchos disfraces. Hay unos disfraces que son de adentro y hay otros disfraces que son de afuera. Los disfraces que vienen de adentro tienen que ver con toda esa gama de experiencias, tanto negativas como positivas, que de alguna u otra manera predominan en mi vida. Entonces hay personas que son demasiado fuertes. Yo en estos días pastoreaba a alguien y le decía: tú eres demasiado fuerte con la gente, demasiado hostil, demasiado una persona huraña, que maltrata. Y entonces me senté yo con esta persona a hablar y me dijo, y yo comencé a esculcar su vida y me encontré con una realidad. Esta persona, cuando era pequeña, su papá simplemente abandonó la casa y esa niña se quedó con la mamá. La mamá era su todo y resulta que la mamá se consiguió un novio por ahí y ese novio comenzó a ser más importante para ella que sus hijos y ella quedó prácticamente desplazada, relegada. Me decía que esta persona no era mala y trataba de acercarse y de darle cariño, pero la verdad ella levantó una coraza, un blindaje para no ser lastimada, y comenzó a mostrar ese estilo de vida, a mostrar que es fuerte cuando por dentro es débil. A eso me refiero, esos son los disfraces de adentro. Hay personas que son así, hay personas que uno las encuentra y su cara y su forma de ser son agridulces. Tienen una cara de puño, la podemos ver acá. Sí, son personas que son así. Pero cuando uno va a mirar en el fondo, eso es simplemente una máscara que lo único que pretende es como que se defienda, que no le hagan daño, que no la lastimen. Y cada uno de nosotros encontramos eso. En la búsqueda de Dios, cuando nos acercamos a Dios, yo les dije algo en estos temas que les he venido contando de estos versículos. En 1 Samuel 9:27 dice: te descubriré lo que hay en mi corazón. Dios quiere descubrir el corazón. Y descubrir el corazón es quitar el disfraz. Descubrir el corazón es quitar ese disfraz que está ahí, que muchos de nosotros de alguna manera lo hemos tenido. Hay gente que aparenta una cosa y en el fondo es otra. Hay gente que aparenta ser fuerte y en el fondo es más débil de lo que se cree. Hay personas así, que se demuestran demasiado alegres, pero en el fondo son demasiado tristes. Su vida es una tristeza profunda. Muchos de nosotros entonces no hemos entendido todo ese proceder. Saúl se disfrazó, porque la gente, de una u otra forma, Saúl sabía que buscar una divina era hacer mal, pero la gente se disfraza, aunque sabe que lo malo es malo. Y es una mentira. Yo no puedo mentirme. Yo tengo que ser claro conmigo mismo. Hoy muchas personas hacen lo mismo, se disfrazan, tratan de camuflar su pecado, tratan de guardar. La gente no quiere mostrar lo que en esencia es. Cuando uno le va a dar una cita a alguien, qué duro es eso, porque la gente no quiere mostrar lo que es. Y entonces uno se sienta con alguien, muy bien, y uno sabe que por dentro hay problemas. No, y el día más berraco, cuando uno se sienta con una pareja, y por allá lo llaman la esposa, él hizo esto. Entonces láncelo al agua a usted. No, líder, no le puedo contar, ni se enoja. Entonces no podemos hacer nada. Lo lanzo al agua, pero tengo que decirle que usted me contó, porque pitonizo no soy.
la gente no quiere abrir el corazón, porque la gente quiere mantener una apariencia. La gente vive de apariencias. La gente quiere aparentar algo que no es. Y lo que yo me encuentro con la Biblia es todo lo contrario. Cuando la Biblia habla de David, dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Pero ¿sabe por qué Dios llamó así a David? Porque David era un hombre que no tenía una doble cara. Y yo me encuentro a un David ya rey, adinerado, con poder. Y un día no fue a trabajar. David un día no se levantó temprano, se levantó a las 4 de la tarde, no hizo devocional, no fue a trabajar. A las 4 de la tarde se asomó a un balcón, por allá había una señora viringa. Y entonces le gustó, ¿y quién es? Ay, no sé, tráiganla. Y se acostó con la señora y luego preguntó quién era. Y luego pregunta quién es y se dio cuenta que la señora era casada. Y como Dios no se queda con nada, entonces David le dijo, bueno, mija, tranquila, luego nos vemos. Pero como Dios no se queda con nada, la señora resultó en embarazo. Y le dicen a David, señor David, esta señora está en embarazo. Y no precisamente del esposo, porque el esposo está boleando plomo al frente de la batalla donde usted lo mandó. Y en aquel entonces, mujer que parecía embarazada, que no era de su esposo, pues la linchaba. ¿Qué hizo David? Manda a traer a Urias, vacaciones, te vas para San Andrés, vaya mijo, playa, brisa, mar. Pero Urias no quiso. Y Urias no quiso porque definitivamente él era soldado y sus soldados estaban al frente de la batalla. A lo último David hace una carta y le dice, póngame Urias al frente de la batalla para que muera. Y eso sucedió. Y estaba David preso, porque es que le quiero decir, esto me enseña varias cosas. En la vida cristiana, hay muchos cristianos, hay pasajes en la vida cristiana donde yo me endurezco y donde yo David estaba convencido que estaba haciendo lo correcto. David creía que no había hecho nada malo. Era el rey. Y ahí es donde viene el líder. Y un día aparece un líder, Natán, y le dice, líder, te voy a contar, David, rey, una historia. Y entonces el rey le dice, hágale mano, cuéntela. No, es que había un señor que tenía 10 ovejas y había otro que tenía una. Y resulta que el que tenía 10 le cogió al que tenía solo una. Y entonces David dijo, a ese hay que lincharlo. ¿Quién es ese? Ese eres tú. Porque tenés varias esposas y le quitaste a la esposa de Urias. ¿Cuál fue la respuesta de David? Aquí es donde viene la enseñanza que quiero tomar ahorita. ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cómo reaccionó David? ¿Sabe cómo reaccionaron la guardia personal de David? Cuando vio que el sacerdote lo confrontó de esa manera tan fuerte, sacaron la espada y le dijo, bueno, pues lo linchamos, ¿o qué? Pero ¿cómo actuó David? ¿Cómo actuó David? No, él tiene razón. Yo me equivoqué. Así actúa un hombre con un corazón grande. Reconoce su pecado, reconoce su error. Oiga, es tan tremendo. Hay gente que no reconoce su pecado. Tienen un pecado guardado de 1815 y no lo reconocen. Ese marido no reconoce que ha sido un guacho con la mujer. Ese marido no reconoce que ha sido mantenido por su mujer. Esa mujer no reconoce que es una catacoa. No reconoce que comete todos los errores del mundo. Y ese es el problema. Y cuando llega este rey, este líder, este sacerdote, ante Samuel, ante el rey David, ¿sabe qué? Lo confronta. Le hago una pregunta yo a usted. ¿Cuántas veces uno lo confrontan con su pecado y uno comienza a excusarse? Porque somos expertos en excusas. David no ha hecho excusas. Y no, yo me levanté, yo ni siquiera sabía quién era, yo estaba como medio dormido ese día, yo no sé, estaba enfermito. No, nada de eso. Él simplemente reconoció su pecado. Hoy nosotros tenemos que entender eso.
¿Sabe? Y ahí es donde es bueno tener un líder. Y eso es lo que yo les pido a ustedes. Ustedes necesitan un Samuel, un líder. Y ese líder a veces les va a tocar donde más les duele. Les va a tocar allá donde está el pecado. Así es. Y la verdad hay que decirla. Pero si me acerca un fulano y me dice: líder, nada me pasa, espero un milagro y no lo veo, laboralmente estoy mal, mi vida es un despelote, líder, yo busco a Dios y nada. Entonces ahí yo le dije, como yo conocía algo de la vida de ese señor, yo le dije: pero bueno, venga para acá. ¿Es cierto que usted tiene una señora que no es su esposa? ¿Es cierto que la señora lo mantiene? ¿Es cierto que la señora viene a recogerlo a cada rato aquí? Usted no me diga que está actuando bien, hermano. La gente tiene su guardado, su pecado, y quiere que Dios le bendiga. No, Dios bendice cuando yo tengo la actitud y la disposición. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que no nos dejamos tratar. ¿Qué es el problema? Y cuando uno le dice a un discípulo: vea, haga esto, pero la bestia esa hace lo contrario. Y uno que ve, se está tirando la vida, se está tirando los hijos, y cada vez va como el tango de Gardel, cuesta abajo. Su vida es la demostración fehaciente de la rebeldía. Y es terrible lo que pasa. Y todo lo que hay alrededor, todo se estanca, lo apaga, lo acaba. Tiene una mujer bonita y la pone como un trapeador, seca todo lo que coge, le dicen canquilla. ¿Sí? Todo lo que haga, porque la bendición de Dios no está ahí. Vamos a ver lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cuál fue el secreto de David? El secreto de David fue uno. Y le voy a decir, el secreto para la vida cristiana subyace en dos cosas nomás. Y todas las dos enseñanzas vienen de la vida de David. La primera es que David fue un hombre que dijo en uno de los salmos que todos los días de mi vida yo estoy delante de ti. Una cosa he demandado de ti, esta buscaré, que esté yo todos los días delante de ti, todos los días. David sabía que tenía una necesidad de Dios. El corazón se limpia cuando yo me meto en la presencia de Dios. Cuando usted se levanta, ¿sí o no? Cuando usted se levanta, uno lo primero que hace, bueno, después de muchas otras cosas, de mirarse al espejo, de asustarse porque me levantó con los pelos parados, bueno, todo eso, usted se mete un duchazo, ¿sí o no? La mayoría, supongo. Nos vamos y nos metemos un baño. Y usted se echa jabón, estropajo, champú. Y hoy hasta las mujeres, yo no sé, tienen como 3 cosas o más para apuntarse ahí, bueno, en fin. Pero eso es bueno. Limpieza. Y uno se baña. El corazón se limpia. Cuando yo comienzo a recibir bendición, cuando mi corazón está limpio. El problema es mi corazón. Por eso este versículo dice claramente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero el corazón se limpia todos los días, porque todos los días yo estoy viendo cosas, todos los días yo recibo cosas, tanto buenas como malas. Todos los días, no crea, uno escucha, uno ve muchas cosas. Uno se llena de rabia, uno se envenena, uno, en fin. Todos los días usted necesita ir a la presencia de Dios. Todos los días usted necesita meterse ese duchazo espiritual y usar el estropajo del cielo para que su corazón sea limpio, para que Dios le libere su corazón. Y cada día usted esté listo para amar, para querer. De eso se trata. Pero cuando mi corazón comienza a acumular mugre, cuando mi corazón comienza a llenarse, por eso es tan importante que yo todos los días busque a Dios, que todos los días yo le busque. Mire lo que dice Primera de Crónicas 28:9, que ese versículo a mí me tiene, la verdad, muy contento con lo que dice. Mire lo que dice este versículo. 1
Primera de Crónicas 28:9. A ver, Leonardo. Fuerte y claro, Leonardo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué es lo que le dice? La herencia. A mí me encantan estas últimas palabras de David. Son de las últimas palabras. David se está despidiendo. David se está despidiendo de su hijo porque va a morir. Y las últimas palabras, se podría decir que la síntesis de su vida se reduce a estas palabras. Este es el epílogo de la vida de David. Y esto es importante porque ¿quién lo dice? David, que fue un hombre prosperado, bendecido. Dios bendijo a David. Pero miren lo que le dice: hijo mío, reconoce a Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Óigalo bien, habla de un corazón perfecto. ¿Cuál es el corazón perfecto? Un corazón perfecto es un corazón dispuesto a no disfrazarse, un corazón abierto, que es libre para aceptar que me equivoco, que tropiezo, que caigo, que me levanto. Si uno estudia la vida de David, muchas veces se equivocó David. Muchas veces. Pero ¿sabe algo? David fue un hombre, y por eso es tan bonita y tan espectacular la Biblia. Porque uno encuentra que aunque David se equivocó muchas veces, y aunque David estuvo en desiertos y fue perseguido y vivió una cantidad de cosas, adivine qué, David tenía un corazón perfecto para Dios, buscaba a Dios, agradaba a Dios. Dentro de 8 días voy a hablar de David. Y quiero decirles lo siguiente: qué bueno que nosotros entendamos esto. Crea en mí un corazón perfecto, porque Dios ve mi corazón, Dios mira lo que hay en mi corazón. Yo me pregunto a usted, ¿qué hay en su corazón? Muchas veces hay miedo, muchas veces hay vacío, hay tristeza, hay incertidumbre, hay dolor, hay una cantidad de cosas. Somos el fruto de un pasado y muchas veces ese pasado no ha sido sanado todavía. Ese pasado todavía está ahí vigente y cobra sentido en mi vida. Pesa ese pasado, todavía ese pasado está ahí. Y entonces he sido rechazado, he sido juzgado, he sido criticado. Vengo de un origen donde me tildaron así o así, en fin. Ese es el problema. Y cada uno de nosotros hoy tenemos que reaccionar. Dios quiere cambiar mi vida. Y mi vida va a cambiar, adivinen cuándo. Cuando yo me deje. Cuando yo deje que el Señor haga lo que tenga que hacer conmigo. El corazón perfecto. Ahora Juan 21:18. A ver, Mónica, soltera y sin compromiso. Eso. Mónica, sabes. De pie. Mónica, de pie. Haga. 21:18. Les codijo a darlo a entender, fuerte a mí de glorificar a Dios. 18, no 19, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, recibías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te seguirá otro y te llevará a donde tú quieras. Este versículo reduce una palabra que se llama madurez. ¿Usted sabe si usted es maduro espiritual? ¿Usted sabe qué tan hijo de Dios usted es? Pues le enseño este versículo y analice. Cuando era joven, yo me ceñía e iba a donde me da la gana. Pero cuando yo soy viejo, otro me sigue y otro me lleva a donde no quiero ir. Dice la Biblia de la madurez. Cuando uno es maduro espiritualmente, uno se deja ceñir. Yo no me ciño, Dios me ciñe. Dios es el que me lleva. Dios es el que hace su voluntad, no la mía. ¿Qué hago? Si así es. Y son las prioridades. Y no hay nada más maravilloso que creerle a Dios y esperar en el Señor como lo que Él quiere hacer. Cuando yo me sigo y me lleva a donde no me quiere llevar, cuando Él hace lo que tiene que hacer con nosotros. En la vida cristiana, Dios me va a poner a hacer cosas que yo no quiero hacer.
que no me gustan, que no estoy de acuerdo, es más, que no me siento preparado para hacerlas. Pero quiero decir una cosa, Dios en su soberanía va a sanar mi vida, va a restaurar mi vida. Dios quiere que usted comience, déjese ser ceñido por Dios, déjese ceñir por el Señor, deje que el Señor le lleve, deje que el Señor le guíe. Pero muchas veces nosotros en eso somos rebeldes, llevados de nuestro parecer, y no nos dejamos tratar. Y ese es el punto. Créanlo, por lo menos ir a Israel, yo sé que para muchos no es fácil ni sencillo ir para allá. Y a uno le da risa porque uno le dice, ¿y eso no están matando allá? Y pues eso es lo mismo que dicen en Colombia, que nos estamos matando aquí. Y cuando uno llega allá y comienza Dios a tratarlo a uno, y comienza Dios a hablarle, y comienza Dios a edificarle, Dios quiere llevarme. No se trata de querer, se trata de dejarme ceñir, se trata de hacer lo que Dios me enseña que haga. Pero ese es el problema, no nos dejamos ceñir y que terminamos haciendo lo que creemos. Para muchos el diezmo no es compatible con sus creencias y sus convicciones. Eso yo les respeto su posición, pero la Biblia habla de que yo debo dejarme ceñir, y la Biblia demanda de mí muchas cosas que uno no las va a hacer con alegría, con gozo, uno no le nace en el corazón. Pero cuando yo entiendo que Dios es el dueño de mi vida, que lo he recibido de tu mano te doy, que Él es el Señor y punto, mi vida tiene que ser diferente. Y yo simplemente les exhorto y les invito a ustedes, déjense seguir. Dios le va a llevar a un lugar donde usted no quiera, pero en ese lugar usted va a ver la bendición de Dios, que eso es lo bonito, ¿no? Porque una cosa es mi voluntad y otra cosa es lo que Dios quiere con nosotros. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar para terminar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros hoy, siempre. Acérquese a Dios. Saúl buscaba a Dios, pero no lo encontró. ¿Por qué razón Saúl no encontraba a Dios? ¿Por qué Dios guardaba silencio? ¿Por qué Dios no respondía a las plegarias de Saúl? Porque la vida de Saúl no era precisamente una vida de testimonio. Porque Saúl era un hombre que no había hecho la voluntad de Dios. Porque para yo encontrarme con la cara de Dios, tengo que abrir mi corazón. Y mientras mi corazón esté cerrado, el rostro de Dios no lo voy a ver. Mientras que mi corazón esté cerrado, hermético, mientras que mi corazón esté lleno de razón, de lógica, de dureza, mientras que en mi corazón hayan máscaras, hayan disfraces, mientras no sea honesto, la cara de Dios no la voy a ver. Por eso dice la Biblia que el Señor quiere de mí. ¿Sabe qué dice el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos vean por mis caminos, lo dice la Biblia. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando yo le entrego el corazón, el rostro de Dios no lo veré. Entrégale al Señor tu corazón. Si usted quiere, levante sus manos al cielo y entréguele su corazón a Dios. Dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y ahí, entregándole su corazón, acepte sus debilidades, sus defectos, sus errores. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado? David también se equivocó, pero lo reconoció. Reconoció que hizo mal con Betsabé, con Urías. Reconoció tantas cosas. Hoy es el momento de hacerlo. Levante sus manos, reconozca a Dios en su vida, confiese su pecado. De pronto hay mentiras, de pronto hay maldad en tu vida. ¿Cuántas cosas de pronto hoy nosotros hemos hecho de manera equivocada? ¿Cuántas cosas de pronto hoy cargo en mi vida?
Saúl no había buscado a Dios con un corazón perfecto, todo lo contrario, su corazón estaba equivocado. Acérquese a Dios y dígale: Señor, ayúdame, te necesito, quiero adorarte con mi corazón. Por eso le invito para que levante sus manos y presente su corazón al Dios de los cielos. Abre su corazón. El corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, ahí es donde Dios quiere tratarme, sanarme, restaurarme. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón? Odio, resentimiento, heridas de un pasado. Todas están allí y Dios las quiere sanar. Pero Dios no va a entrar si tú no abres tu corazón, si no eres sincero, si no le das apertura a tu corazón para que Él entre y con su luz erradique la oscuridad. Dios quiere erradicar la oscuridad de tu corazón. Dios quiere arrancar la oscuridad de tu alma, de tu ser y de tu vida. Deja que el Señor te libere. Ahora, con las manos levantadas, respira profundo y siente la presencia de Dios. Siente el Señor aquí, porque Dios está aquí. Dios está aquí con su presencia infinita, con su amor, con su cariño. Dios está aquí con su amor, con su misericordia. Acérquese a Dios. Escuchas W Conquista. W Conquista.